Como complicaciones nutricionales de la enfermedad inflamatoria intestinal desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, tenemos que se presenta peso bajo, velocidad de talla disminuida, mala absorción de nutrientes y diarreas con pérdida de sangre. El cálculo de calorías se basa en el gasto energético en reposo con una distribución de macronutrientes, proteínas del 10 al 30%, carbohidratos del 45 al 60%, grasas en niños de 6 a 12 meses 40% y de 1 a 3 años del 35 al 40%. Durante la enfermedad activa, con mal estado nutricional y pérdida de peso, se puede considerar aumentar el aporte de proteínas en un 25% de lo calculado inicialmente hasta que el crecimiento lineal haya mejorado. Dentro de las complicaciones nutricionales encontramos también deficiencia de oligoelementos, como por ejemplo el zinc, que se debe sospechar cuando hay periodos de diarrea prolongado de más de 4 semanas. Se puede dar un ciclo corto de 2 a 4 semanas con 20 a 40 miligramos de zinc elemental. En anemia por deficiencia de hierro, cuando hay una hemoglobina de 10 gramos por decilitro y marcadores inflamatorios negativos, el tratamiento se puede dar por vía oral. Cuando hay una hemoglobina menos de 10 gramos por decilitro y signos inflamatorios, el tratamiento es intravenoso con hierro. El magnesio también se debe sospechar cuando hay una diarrea de más de 4 semanas y sobre todo cuando hay el síndrome de realimentación. El tratamiento debe ser por vía oral de 2 a 4 semanas de magnesio. En cuanto a las complicaciones nutricionales y los oligoelementos, tenemos que el calcio también debe ser considerado dentro de la suplementación en niños de 1 a 3 años con 450 miligramos por decilitro. En cuanto a las vitaminas liposolubles, tenemos que considerar deficiencia de vitamina D cuando hay menos de 25 nanomoles por litro. El tratamiento considerado es de 2.000 unidades internacionales a 50.000 unidades internacionales semanales por vía oral durante 6 semanas. Cuando hay enfermedad hepática crónica, se debe hacer una medición rutinaria y administración de suplementos de vitamina A, E y K. En relación a las complicaciones nutricionales y las vitaminas hidrosolubles, se debe considerar deficiencia de ácido fólico en enfermedad inflamatoria intestinal, ya que es una deficiencia común. Se recomienda la determinación anual de folatos en sangre o en glóbulos rojos y especialmente cuando hay uso de metrotexate y sulfasalazina. Tratamientos en caso de deficiencia de folato es vía oral 1 miligramo por 2 o 3 semanas. En cuanto a la vitamina B12, la deficiencia clínica, especialmente en enfermedad de Crohn, se debe considerar cuando hay una afectación del ilion terminal. El tratamiento es intramuscular de vitamina B12 cada 2 días por 1 semana y luego semanalmente hasta que mejore los niveles de ácido metilmalónico. En cuanto al resto de vitaminas hidrosolubles como son B1, B2, B3, B6, B7 y vitamina C, no se recomienda una medición rutinaria o suplementación en niños con enfermedad inflamatoria intestinal. En los planes de alimentación en niños de 0 meses a 3 años con enfermedad inflamatoria intestinal, se recomienda mantener lactancia materna hasta los 2 años. Cuando hay inflamación inflamatoria activa luminal, se debe utilizar nutrición enteral exclusiva al 100% de los requerimientos energéticos durante 6 a 8 semanas con fórmulas poliméricas. Luego hay que hacer una reintroducción de alimentos en un periodo de 1 a 5 semanas
con disminución progresiva de la nutrición enteral exclusiva y un uso de dieta de exclusión de enfermedad de Crohn. Cuando hay desnutrición grave, se debe aumentar lentamente la nutrición enteral exclusiva, comenzando con una ingesta calórica reducida de acuerdo a la última ingesta conocida o del 50 al 75% de los requerimientos del gasto energético basal y avanzar solo cuando no hay alteraciones de electrolitos. En mayores de un año podemos utilizar fórmulas poliméricas como por ejemplo la Febrini original o en niños de 8 a 20 kilos Nutrini. Aquí tenemos más ejemplos de fórmulas poliméricas que se pueden utilizar en pediatría. En la dieta de exclusión de enfermedad de Crohn tenemos alimentos obligatorios, alimentos permitidos y alimentos que son excluidos en las etapas de reintroducción de la alimentación. Otra forma de reintroducción de la alimentación es utilizar fórmula polimérica un 25% y el resto de alimentación se puede utilizar una dieta baja en grasa. En aquellos pacientes con intolerancia a la lactosa se puede utilizar productos bajos en lactosa o aquellos tratados con lactasa. En cuadros de remisión se debe evitar dietas restrictivas por el riesgo de desequilibrio o deficiencia de macro y micronutrientes, como por ejemplo la dieta específica en carbohidratos, la dieta FODMAP, que puede ser responsable de deficiencia de vitamina B6, tiamina, ácido fólico, calcio. Para promover una estrategia educativa y fomentar la adherencia y hábitos alimentarios saludables en personas con enfermedad inflamatoria intestinal, los padres y pacientes deben identificar el manejo nutricional en cuadros de brote y remisión. Aquí tenemos la elaboración de un menú en un cuadro de remisión. Tenemos el desayuno con un yogur natural o vegetal con granola y frutas como plátanos, arándano y fresas. Un almuerzo de arroz cocinado en agua con cúrcuma, pechuga de pollo al vapor con verduras y una infusión de jengibre. Y la cena es un puré de patata o calabacín con sardinas al horno y un postre, una pieza de chocolate negro con más del 90% de chocolate. Y en la merienda, una fruta acompañado de frutos secos. La enfermedad inflamatoria intestinal son trastornos intestinales crónicos y recurrentes que provocan dolor abdominal, diarrea, sangrado rectal y pérdida de peso. Por lo tanto, no es sorprenderse que los padres y los niños con enfermedad inflamatoria intestinal crean que la dieta es relevante para la condición de su hijo e intenten modificar su dieta. Las complicaciones nutricionales derivadas de la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos como desnutrición y deficiencias nutricionales, y las complicaciones más comunes son déficit de micronutrientes, entre ellos el hierro, el calcio, el zinc, vitaminas A, D, vitamina B12 y selenio. Malabsorción debido a la inflamación a nivel del tracto digestivo, lo cual va a impedir la adecuada absorción de nutrientes, así como pérdida de apetito, baja ingesta calórica de alimentos. Tenemos un estudio en el Journal Pediatric Gastroenterology, donde encontramos un estudio donde había un riesgo elevado de deficiencia de hierro y vitaminas esenciales debido a la pérdida de sangre y a la mala absorción de nutrientes. La desnutrición también puede afectar el crecimiento y el desarrollo en ciertos niños, especialmente en la etapa preescolar, como indica los estudios que podemos encontrar en Clinical Nutrition. Otras complicaciones que podemos encontrar, como el retraso de crecimiento y desarrollo físico-cognitivo, mayor susceptibilidad a infecciones debido a alteración de la barrera intestinal. Los planes de alimentación adecuados para la etapa preescolar, tenemos como pacientes que van a necesitar
calorías y proteínas que van a estar ajustadas a su condición. Por lo tanto, es importante mantener una dieta rica en micronutrientes para evitar las deficiencias. Es importante también evitar alimentos que exacerben la inflamación, como la fibra soluble en etapas activas de la enfermedad, y un consumo de carbohidratos que no va a ser diferente a los niños que son sanos. Estos niños con enfermedad inflamatoria intestinal pueden necesitar un aporte de carbohidratos entre 45 y 60% para el consumo total de la energía. Asimismo, el consumo de grasas va a ser igual en los niños sanos que en los niños con enfermedad inflamatoria intestinal, que se observa que puede ser de un 30%. Asimismo, en esta pirámide podemos encontrar cuáles van a ser los alimentos que se pueden consumir de manera ocasional y de consumo diario. Como vemos también aquí, la actividad física y el agua van a ser factores importantes en la dieta de los pacientes. Los alimentos recomendados van a ser, sobre todo en momentos durante un brote, van a ser generalmente arroz blanco, puré de papas, zanahoria cocidas, calabacín, pescado, pollo sin piel, etc. Hay algunos estudios que hablan acerca de los ácidos grasos, como los omega 3, derivados del pescado graso o del salmón, generalmente obtenido de ese producto, pero no son concluyentes, ¿no? Y que indican que pueden tener un efecto antiinflamatorio. Asimismo, varios estudios hablan acerca de la ingesta de altos grasos, ácidos grasos insaturados. Estos pueden derivar en un brote en esta enfermedad. Asimismo, un reciente resultados de estudios confirmaron que un alto consumo de azúcar y refrescos y un bajo consumo de verduras, asimismo, está asociado con el riesgo de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. En esta tabla podemos observar también, asimismo, cómo vamos a repartir los alimentos. La estimación de requerimientos energéticos en pacientes masculino y femenino entre los 4 y 18 años, tenemos que la proteína va a ser un porcentaje total de entre 10 a 30% de las calorías totales por día. Y de carbohidratos, asimismo, habíamos mencionado entre 40 y 45. Dentro de las pautas recomendadas tenemos que generalmente los pacientes deberán comer entre 4 o 5 comidas por día con horarios regulares, deberán comer despacio, masticar adecuadamente los alimentos, utilizar métodos sencillos también asimismo para cocinar, como alimentos al vapor, hornear alimentos, hervirlos, asimismo cocinar los alimentos con poca grasa y con poca sal, y mantener un estado de hidratación adecuado mediante el consumo de agua abundante como caldos, infusiones. Prácticamente también es importante la actividad física, la actividad moderada y el consumo de, por ejemplo, de carnes grasas o embutidos o pastelerías, bollerías, deberían de estar disminuidos o abolidos en esta patología. El impacto del plan de alimentación en la enfermedad, según una guía de nutrición de enfermedades inflamatorias intestinales, las dietas bien balanceadas pueden reducir la frecuencia de brotes y mejorar el control de la inflamación. Asimismo, como la dieta específica puede reducir la necesidad de tratamientos médicos intensivos y evitar complicaciones relacionadas con el crecimiento. Las estrategias educativas para fomentar la adherencia que sugerimos en este video es importante la conciencia sobre los alimentos, ¿no? El abordaje sobre estrategias de educación para padres y cuidadores, sobre todo, ¿no? En pacientes con etapa preescolar es importante enseñar a los padres cómo identificar ciertos alimentos que causan malestar, ¿no? Que ya habíamos hablado previamente, y promover la preparación de alimentos de comidas balanceadas con la ayuda de recetas fáciles de hacer en casa. Asimismo, fomentar hábitos alimentarios saludables como planificación de comidas, snacks que sean adecuados para el control de la enfermedad y técnicas de refuerzo positivo, ¿no? Generalmente es importante recompensar con pequeños logros cuando un niño ha comido los alimentos recomendados, y también asimismo involucrar a los niños en la elección y la preparación de sus comidas para fomentar la relación positiva con esta comida.